Ok, pues un gusto, feliz de que se concrete esta reunión. Estuve viendo el libro que publicaste con la Universidad de los Andes. Me Mm. encantó, me pareció, wow, es reciente, ¿verdad? Sí, yo me demoré mucho en terminar mi maestría. Está muy interesante, pero tengo algunas preguntas. Digo, tú me vas diciendo, me vas orientando. Mm. A mí me ha costado dormir estas 2 noches porque te he estado leyendo. Ay, no, lo Y siento. se me hace muy, muy fuerte toda la narrativa. ¿Cómo haces tú para vivir con eso? Bueno, pues gracias por tu pregunta. Primero que todo, esto que me dices me llega así como muy profundo, lo lamento mucho y agradezco mucho tu pregunta porque de hecho te voy a ser muy honesta con algo que pasó cuando empecé a hacer este proyecto Retratos No Hablados o cuando empecé a trabajar esta idea y a hablar con estas personas y a escuchar. En ese momento, de hecho empecé en 2015 esto. No era tan consciente que abrirme a escuchar también implicaba dejarme atravesar por muchas cosas. Y no pasó un año después de eso y empecé a enfermarme muchísimo y yo no entendía muy bien qué pasaba. Y llegó un momento en el que tuve una infección en la garganta muy fuerte y estuve por casi 3 meses sin voz, muy, muy afectada y como que no encontraba solución médica, un poco como con medicina tradicional y empecé a buscar médicos bioenergéticos y otro tipo pues de atención. Y resulta que me indagaron un poco qué estás haciendo, qué es lo que está pasando en tu vida y alguien por primera vez me dijo, tú estás dedicada a escuchar y hay algo con el habla que se está afectando muchísimo y de hecho el nombre de tu proyecto justamente se centra en decir lo que no puedes hablar o lo que no hablan otras personas, ¿no? Y me tomó bastantes meses salir de esto, entender esto, tuve que tomar distancia también de cierta, o sea, un poco del proyecto y luego me vine aquí a continuar otra investigación, o sea, es decir, trabajo en el mismo tema ahora con otras personas o algunas de que vienen desde Retratos No Hablados, pero creo que sí es, o sea, sí es un tema importante y creo que como una persona que estudió artes, siento que no solo yo no era muy consciente de lo que pasa cuando te dejas atravesar y que tu práctica se basa en que tu cuerpo es medio, sino que siento que no hay muchos espacios para hablar de eso, creo. Claro. Y este es el momento en el que seguramente ya he podido desarrollar ciertas estrategias o ya sé leer un poco mejor ciertos signos, pero en su momento me costó mucho reconocer incluso que eso me estaba afectando a mí. Sí, no, pues te digo que se me hace fuerte porque yo aquí tuve contacto con esa realidad, fíjate, no en Colombia, sino acá, con un documentalista chileno que hicimos, digo, yo lo apoyé en un trabajo y es fuertísimo. En ese sentido, pues, o sea, a mí me surge la pregunta de cómo se establecen los límites entre el artista y la víctima. ¿Puedo llamar víctima a los familiares de las víctimas o está mal dicho? No sé si mal o bien dicho, pero yo te digo como mi posición frente a esto, mi postura, yo hablo de las personas con quienes trabajo como personas afectadas y yo también un poco como que me enuncio desde ahí, afectadas por algo, no utilizo, no me gusta esa categoría. Ok, entonces, ¿cómo se establecen esos límites entre el artista y las personas afectadas? Pues yo creo que esto de los límites no es mi experticia. Yo misma defino mi práctica como algo que está en medio de un montón de cosas que no tienen límites muy claros, pero yo creo que sí hay ciertas condiciones que se pueden proponer, que no significa que puedas dejarlas fijas, ¿no? Por ejemplo, con algunas de estas personas con quienes ya llevamos muchos años de vínculo, creo sí nos pasa que de un lado, o sea, tanto ellas como yo decimos eventualmente cosas como, o hoy no quiero hablar de esto, o incluso me han dicho como, yo a este lugar no quiero volver, o yo siento que esta investigación, o siento que las preguntas que me haces, o el día que me preguntaste esto me sentí así. Es más un poco como un diálogo muy abierto y donde tengas confianza para decir ok o incluso pedir disculpas y no volverse a acercar de cierta manera o no volver a hacer algo pues que afectó a alguien, ¿no?
Y yo creo que, claro, en el principio de este proyecto, yo incluso recuerdo que la primera persona con quien hablé llegué con un set de preguntas, así tal, no tanto tan entrevista, pero más preguntas como para yo recordar qué puntos quería tocar. Y muy pronto me di cuenta pues que yo no tenía ni idea de lo que eso significaba, de cómo volver a hacer pasar a alguien por el relato de algo, por recordar algo tan doloroso, afectaba a esa persona y me afectaba a mí. Y ahí empecé a ser mucho más atenta e incluso a, desde que conocí a alguien, preguntar abiertamente si hay algo en lo que, o bueno, más bien no tanto así, sino estoy haciendo tal proyecto o mi disciplina es tal o vengo de artes o soy artista visual o como sea que me presentara, ¿crees que puede haber un diálogo entre tú y yo? Y si es así, desde, o sea, ¿qué pregunta quisieras que te hicieran o sobre qué quisieras que habláramos? Un poco eso a mí me ha ayudado mucho para saber los límites de esta persona o para que ella empiece a pensar en eso y también para yo saber cuándo decir por ahí no. Porque a mí también me ha pasado muchas veces que en medio de hablar de esto, incluso de irme a hacer recorridos a ciertos territorios con personas, pues me toca decir en algún momento, no, yo creo que paremos aquí porque no es lo que yo quiero tampoco. Claro. En Pero ese es sentido, es complicado, ¿no? Yo me imagino que es muy complicado. A mí me cuesta mucho saltar esa cuerda. Yo quería preguntarte, digo, ya ha pasado el tiempo en este proyecto que tú tienes, digo, mucha experiencia en ese tipo de trabajo. ¿Tú cómo evalúas la posición del artista asumiendo un lugar que le corresponde, digamos, por vía directa en términos de reparación al perpetrador y al Estado? Pues bueno, otra pregunta que me parece muy interesante porque yo creo que en el momento en el que yo, bueno, ahí me voy a devolver un poco más en el tiempo, yo llegué a indagar por este tema de la desaparición forzada, inicialmente solo decía desaparición por una experiencia personal y familiar. Y creo que bueno, esto es algo que a mí me siguió y me siguió moviendo y en algún momento también esto de incluso de los extremos, dónde estaba yo o si era víctima o persona afectada y si soy artista, como que desde dónde es que estoy actuando, ¿no? Mm, claro. En algún momento me di cuenta que yo ni lo uno ni lo otro. Entonces, pero eso también tomó mucho tiempo. Y siento que en el momento en el que empecé a ser consciente de que era más como entre todos estos grises y no los extremos que yo quería estar también, fue el momento en el que pude entender, yo necesito partir de preguntas para que también las personas con quienes estoy haciendo esto sean quienes propongan y que podamos crear en equipo. Y siento que ahí me pude salir de esta idea muy de la escuela de la que vengo también, de te gradúas y eres artista y vas a hacer un proyecto y eres artista, ¿no? Y entonces tú llegas y piensas en algo, te ideas algo y entonces luego tu nombre está en otro lugar, como que eso no. Y también me pasó que tuve que pasar por la formación en la maestría que hice, que fue en diseño como herramienta de pensamiento, que llegué a esto un poco buscando como herramientas que me permitieran trabajar con comunidades y desarrollar un poco, sí, como metodologías para aproximarme a contextos que estuvieran supuestamente en problemas, ¿no? Y luego me di cuenta, el problema lo traigo yo, que me atraviesa, o sea, yo también hago parte de esto. Y creo que a mí mi práctica artística me ha servido para darme cuenta que lo que yo hago es tratar de contestar preguntas que tengo desde cuando era muy pequeña. Y en este proceso hay un equipo de gente con quienes puedo y he tenido la fortuna de trabajar, que son estas personas que vienen desde Retratos No Hablados, que están ahorita también en este otro proyecto. Pero yo sí creo que yo no me veo tanto como artista en este proceso. Sí, eso es algo que he entendido como con el tiempo, sino como una persona que detona ciertos diálogos y ahí se dan procesos de creación de diferente tipo. Y ahora volviendo a otra parte de tu pregunta que era, si no estoy mal, como que esto debería ser responsabilidad del perpetrador y del Estado. Hace unos años recuerdo que estuve en la Universidad Nacional para la sustentación o la defensa de tesis doctoral de Elkin Rubiano, que es Bueno, un, sí, sí, es un historiador, si no estoy mal, o sí, curador, bueno. trabajador y bueno, Ujú. crítico.
Sí, y crítico. Y resulta que yo, o sea, había leído mucho de Elkin y lo había escuchado, pero también estaba muy cercano a mí por una pareja de artistas. Ella hace performance, él es artista visual y pintor, que son Yorladi Ruiz y Gabriel, ay, ¿cómo se me olvidó el apellido de Gabriel? O Sí, sea, Posada. De hecho, gracias a ellas dos o a ellos dos llegué a uno de los lugares en los que estoy trabajando ahorita para este otro proyecto. Y ya llevamos una amistad de varios años, nos han pasado cosas buenas, cosas malas, de todo. Y entonces, bueno, pude estar en la defensa de Elkin y me gustó mucho de hecho, una de las conclusiones de su tesis, y era que su trabajo analizando a un par, porque eran muy pocos artistas en Colombia que trabajan con comunidades pues muy apartadas o en ciertos contextos, que no son artistas que están en los circuitos pues como más visibles, que él pudo entender a través de ese análisis que estos artistas, hombres y mujeres, estaban supliendo un rol que no hacía el Estado, que era el de escuchar. Y a mí esto como yo dije, no puedo creer, esto es muy cierto y no lo había pensado ni siquiera. claro. Y quizás es una necesidad que está ahí tan fuerte que pues hay personas que deciden, como Yorlady y Gabriel, siguen ahí en Pereira, siguen trabajando con comunidades en el río Cauca y pues es la manera en la que pueden responder también muchas preguntas de sus propias vidas. ¿Y cómo, digo, si se puede poner un nombre a ese rol que cumple el artista de escuchar, ¿tú qué nombre le pondrías? Uf. O sea, si no fuera artista la categoría. No, porque tú me dijiste que sentías que no cumplías el papel de Sí, artista, ¿verdad? sí, no. ¿Qué Está, nombre, qué o rol? estaría más cerca de qué tipo de disciplina o de qué tipo de agente. Ajá. Yo creo que lo mío es como más como algo, no sé cómo decirlo, pero tiene que ver con el diálogo, con establecer diálogos o encuentros. Es más algo por ahí, pero no sé cómo. ¿Cómo nominarlo? Sí, exacto. Ok, bueno. Quería, quería preguntarte, o sea, ¿cómo fue porque el proceso de edición de Sonora, que a mí me gustaría escucharlo, porque tú dices que te quieres poner ese archivo en línea, que me gustaría tener contacto con la pieza, no puedo de manera inmediata hacerlo. ¿Qué información priorizaste en esa edición? Ya sé que dijiste que varios ámbitos, pero Sí, evidentemente tiene que haber una narrativa a la que sí. apunta tu trabajo. ¿Cuál es Ujú. esa narrativa? Bueno, yo siento que hubo dos, no sé si dos líneas o más bien dos tensiones ahí que me marcaron mucho y hicieron que tomara decisiones. Y es por un lado, muchas de estas personas con quien, bueno, que hacen parte del proyecto, me manifestaron en algún momento, como no queremos seguir contando la misma historia que ya hemos contado por tales y tales motivos, ¿no? Como que ya esto se sabe, esto ya es conocido, y me empecé a dar cuenta que de hecho, cierta habitualidad en nuestros encuentros y la confianza empezaba a hacer que habláramos de otros temas que quizás yo no habría llegado de no ser por eso, como la parte económica, por ejemplo. No sé, a raíz, esto me lo decía Mary y Walter, que son papás de Carolina desaparecida en Quito, sí, perdón que ya confundo No, años. no te preocupes, yo tengo la información. Sí. Bueno, ellos dos, él ya está muerto, pero Mary en algún momento tuvimos una conversación muy larga sobre cómo la desaparición de su hija fue un quiebre para ella en cuanto al asunto de qué voy a hacer con mi carrera profesional, pero además cómo voy a sostenerme, porque resulta que necesito tiempo para buscar a mi hija y Ah, esto no es tan sostenible ni tan fácil de negociar con un empleador. Y entonces esto la llevó a usar sus ahorros y a convertirse en una comerciante independiente en Bogotá. Y me empezó a hablar de su modelo de negocio y de cómo esto le permitía viajar a Ecuador y a Quito. Y yo dije como, wow, a mí esto me parece muy importante de permitir que lo escuchen otras mujeres, sobre todo, porque ahí ya también me atravesó la perspectiva de género, un enfoque de género. Yo creo que estas cosas que te digo que yo ni las veía desde antes fueron las que terminaron siendo más relevantes a la hora de que se compartía de estos audios.
La economía, sí, no, es muy importante y es algo que como que parece que no existiera, ¿no? Sí. Pero es fundamental. Ujú. ¿Hay algún propósito ideológico en esa pieza? O sea, tú lo puedes rastrear así como a distancia o quitándote un poco el traje de yo lo hice con un equipo de trabajo. Ideológico como hacia específicamente, es que creo que en el ideológico no lo tengo tan claro qué significa. Pues Como como, de una intención muy concreta, dices. no, no necesariamente, puede ser como una línea de pensamiento que orienta tu Ah, acción, que tú digas, bueno, tiene más o menos esta línea de pensamiento. pues yo creo que algo que a mí sí me interesaba sin tener mucha claridad desde el principio era cómo es la vida cotidiana de quienes pasan por esto. Yo sí sentía desde el principio que quería escarbar ahí más, más allá de obviamente lo doloroso, sino cosas muy pragmáticas casi. Yo creo que a eso quería llegar, cómo se busca, cómo pagas las cuentas llevando una búsqueda después de 18 años. ¿Cuál es incluso la diferencia si es que existe entre un papá que busca a su hija y una mamá que la busca o una mamá que busca a su hijo? Porque también empecé a notar todos como, ya, pensé que eran contrastes, pero pues simplemente son matices, pero que sí tienen puntos muy interesantes. Y creo que otra parte importante, o sea, obviamente el enfoque de género, pues bueno, es uno, pero también hay enfoques diferenciales, como una de las familias con quienes trabajé, que es una familia afro, de un nivel socioeconómico muy bajo, en una zona donde viven excluidos y cómo esto también marca su experiencia de la desaparición de su hijo. Y yo creo, y mira que esto, alguien me ayudó a entenderlo mucho tiempo después, un día me dijeron que quizás yo no me había dado cuenta o no era algo muy planeado, pero que mi proyecto, y no debo decir mi porque es un proyecto colectivo, que este proyecto es realmente un proyecto sobre excluidos y excluidas. Y yo creo que eso es algo que está ahí muy, o sea, personas excluidas de organizaciones de víctimas, personas excluidas de sectores sociales, personas excluidas de sus empleos, de sus familias, o sea, muchos modos diferentes de estar excluido. Eso me gustó mucho leyendo tu documento porque eh, el poder entender a los familiares o los afectados, como tú mencionas, como Ujú. desaparecidos también, me gustó Sí, mucho esa idea. Esa idea me parece muy, muy poderosa y importante tenerla presente. Lo que quería preguntarte, o sea, ¿tú qué lectura haces de las convocatorias museográficas y artísticas que surgieron en el contexto de la firma de los acuerdos de paz, FARC, EP, gobierno? bueno, pues yo creo que como muchas de las cosas que están en el marco del acuerdo de paz, yo creo que sí había algo, había un discurso o una narrativa que querían hacer, o sea, la que querían dar relevancia, ¿no? O amplificar. Ujú. Y claramente era la narrativa de víctimas. Y yo creo que ahí, a pesar de que de alguna, o sea, de alguna manera no, este proyecto se benefició de una de estas convocatorias y de hecho soy muy agradecida porque gracias a eso existe la instalación material. Sí siento que hubo un choque no solo en mí, sino en varias personas del proyecto en el momento en el que nos dimos cuenta que empezamos a ser parte pues de un sistema que sí que quería darle relevancia a esa narrativa, ¿no? Y cuando intentamos ser críticos y críticas, porque nos pasó en algún momento, Ok, hubo ah, choques con el Centro Nacional de Memoria Histórica, digamos, no tan fuertes y muy sutiles, pero choques tan claros como que parte del premio que había ganado el proyecto incluía que este proyecto estuviera dentro de la colección del Museo de la Memoria, que no existe todavía, ¿no? Digamos como espacio físico. Y en algún momento recuerdo que recibí una llamada y luego unos emails donde me decían que sentían que había voces que eran un poco incómodas dentro del proyecto y que había que replantear curatorialmente estos audios. Y oh, ahí simplemente tomamos distancia y yo no volví a estar en comunicación. disculpa, y qué narrativas eran incómodas para estas Yo personas?
Yo creo, yo no lo tenía tan claro porque luego decía, pero si no hay, de hecho, ni fue mi intención, ni lo sentí en las conversaciones, no había algo muy concreto en cuanto a culpar a alguien o alguna organización en específico, nada de esto, pero sí siento que quizás había muchas voces que querían decir de muchas maneras, el Estado nos sigue victimizando por esto y por esto, o las instituciones cada vez que nos rechazan o nos dan ayuda psicológica, que lo que nos dice es olviden y tiren las fotos, tiren la ropa, escondan las cosas. Sí, como que había ciertas cositas que yo dije, claro, tiene que ser por algo así que les parece que no es como el modelo de víctima que debería como darse a escuchar, ¿no? Porque es un poco algo, sí, son resistencias de otro tipo, ¿no? Algo muy disonante ahí que no funcionaba, pero nunca me dijeron claramente, esta voz no nos gusta. Y Sí, digamos, ¿cómo se diría? Censura, de alguna manera, ¿tiene que ver con el cambio de gobierno? ¿Tú sientes o no? yo siento que, o sea, yo no estoy tan segura, pero sí hay una coyuntura importante. Cuando, o sea, el proyecto recibió mucho apoyo, incluso fuera del apoyo que ya estaba como firmado en el contrato del premio que recibió. Nos dieron como más cosas como para mantener la instalación bien almacenada y luego empezaron los problemas justo unos días o semanas antes de que se anunciara el cambio de dirección. Y yo recuerdo que tuve de dirección dentro de esta organización, ¿no? No estoy hablando todavía de cambio de gobierno, pero sí recuerdo que alguien ahí dentro me pidió, nos vimos para una reunión y me dijo en su momento, yo siento que las cosas aquí van a cambiar y solo quería advertirte. Así que yo la verdad sí siento que hubo algo ahí muy, o sea, se sintió en muchas organizaciones o instituciones diferentes, A mí me todo eso. parece muy transparente tu texto, muy transparente. Digo, es que tengo varias preguntas ahí que me rondan, pero esta relación, por ejemplo, que empezó con la convocatoria que tú aplicaste, que permitió la materialización de la instalación, ¿tú cómo lees después también del tiempo, cómo lees esa relación artista, Estado, ONGs? A mí me parece muy problemática y de hecho a mí me costó mucho cuando, o sea, me presenté, ahí me voy a volver otro poquito. Yo tomé la decisión de presentar este proyecto que estaba escribiendo a esta convocatoria como un par de días antes de que cerrara, o sea, no la tenía ni en mi radar y fue un proceso muy de afán y casi que luego de empezar a escribir fue que traté de como decirles a todas las personas y luego el grupo se amplió. O sea, lo que quiero dejar claro es que al principio fui yo solita la que me metí ahí. Y en el momento en el que ya recibimos los fondos y el grupo se empezó a crear y más personas llegaron, pues yo ahí en ese momento dije, esto no es mío y no soy yo, María Ordóñez, haciendo un proyecto, esto es algo colectivo, pero claro, yo lo había presentado de otra manera porque pues yo estaba sola. Y algo que pasó que a mí me llama mucho la atención es que yo recibí como participante y ganadora por este proyecto, recibimos quienes ganamos unos videos en los que los jurados hombres y mujeres de esta convocatoria como que daban un feedback general o retroalimentación de quiénes y por qué habían ganado. Y recuerdo, de hecho yo te puedo enviar estos videos, Ah, por favor. porque uno de los jurados me acuerdo que dijo algo que a mí me dejó así la campanita sonando y es que alguna de los proyectos que habían seleccionado que tenía que ver con algo interactivo, que permitía como escuchar voces y yo dije, bueno, supongo que están hablando de retratos no hablados porque no te daban específicamente Ah, retroalimentación, era algo más general. ok. Que les había gustado mucho esta propuesta, sobre todo por esos componentes que eran más como pensar en dispositivos museográficos que activen otro tipo de acciones, pero que se dieron cuenta que había algo que no estaba funcionando en estas convocatorias porque o bien eran artistas, hombres y mujeres por su lado proponiendo cosas muy interesantes, o grupos de víctimas que no estaban articulados y que tenían ciertos
sí, como no concibes creativamente, no tienes las herramientas para proponer este tipo de, sí, sí, como llegar a ciertos dispositivos o cosas así, y que él sentía que quizás estas convocatorias podían permitir y ojalá en un futuro trabajara más de manera pues colectiva, tanto artistas como víctimas u organizaciones de víctimas. Y de hecho, para esta convocatoria, Retratos No Hablados, que lo presenté en su momento yo sola, fue o sea, la primera vez que le daban o le otorgaban un premio de estos a alguien solo, es decir, a mí como persona natural. Y en ese sentido también manifestaban que igual era un riesgo, pero querían probar cómo iba a ser, cómo se iba a desarrollar esto. Es muy interesante ese tema de los Mm. convocatorias porque, digo, durante mucho tiempo cuando yo vivía allá eran temas tabú, ¿no? No se podía hablar de esto porque pues allá Y de no. un momento a otro, ¡pum! Exacto, de un momento a otro ya, esto es normal, hay un, hay un espacio para la memoria, la paz y la reconciliación, hay un Centro Nacional de Memoria Histórica, y etcétera, que tiene que ver con las legislaciones que surgieron en 2005 y 2011. Claro, todo un marco que tenía, construyó todo eso. Exacto, pero, por ejemplo, esa posibilidad de que el artista ya no esté confinado al museo, a la galería, a los espacios, digamos, del arte, Ajá. y vaya con las comunidades por una invitación del Estado, ¿tú en qué crees que aporta? Digo, más allá de todas las singularidades que tenga este fenómeno, ¿en qué crees que aporta como a las dinámicas del arte o a las manifestaciones? Digo, porque también ocurrió en otras disciplinas. ¿En qué sentido crees que cambian las cosas? Pues yo sí creo que, bueno, y esto desde mi experiencia, a mí el poder contar con los recursos y sí, con esta infraestructura para ir a estos lugares, sin duda me permitió pues ir a conocer no solo a personas, sino realidades que yo creo que difícilmente me imaginaba que pasaban. Y esto a mí también pues a mí me ayudó a replantear muchas cosas de mi práctica artística. Y bueno, ahí quisiera hacer un paréntesis para contar una anécdota que a mí me pareció muy reveladora y es que cuando recién la primer socialización o la primer muestra que se hizo del proyecto en la Universidad de los Andes, hubo un día que recibí un comentario de un artista que recuerdo que me preguntó cómo era todo este proceso de conversaciones y de la confianza y de poder llegar a esto. Y luego me dijo, es que te pregunto eso porque yo siento que si ya hay tantos informes escritos con testimonios, ¿cuál es la necesidad de meterte de esta manera y de exponerte a hablar sobre estos temas en lugar de simplemente coger uno de estos informes y trabajar con lo que ya está? Y yo recuerdo que yo tomé eso de una manera muy ofensiva, como, pero ¿para qué te pones a trabajar con víctimas si ya tienes eso escrito en otro lugar? Claro, la persona que me dijo esto es una persona que venía trabajando desde hace mucho tiempo y todavía lo hace. Es artista y trabaja sí, sobre el conflicto armado en Colombia, ¿no? Y a mí desde ahí me causó mucha disonancia esto de beneficiarte y claramente saber que haces parte del sistema o industria de arte en un país que además casi toda tu obra está atravesada por esto y este es tu tema, pero hay una cosa muy clara pero ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de pasar ese límite cuando puedes estar en tu estudio en Bogotá? Sí, no sé, a mí me... Claro, son perspectivas, son Sí, sí, perspectivas claro, muy diferentes. respetable, sí. Y es complicado ese tema. Por eso yo tenía una pregunta aquí por fuera, Ujú. pero la quiero incluir porque, o sea, sí me parece pertinente. ¿Qué tan importante es el tema de la ética cuando trabajas con afectados? Mucho, mucho. O sea, yo creo que para mí, yo no tenía tan claro y todavía aún estoy, incluso para mi tesis de doctorado, estoy todavía dándole y dándole vueltas a la parte central de la metodología, justamente porque en este momento puedo ya elaborar algo más concreto entre que no tengo tan claro si para mi práctica artística la condición es establecer un vínculo o si más bien la única manera que yo tengo para establecer vínculos, porque me pasa también en mi vida personal, está atravesada por una cosa de gestos creativos. Y no he podido contestar esa pregunta y con esto lo que quiero decir es que yo
creo que no puedo diferenciar o o sea, yo no puedo decirte que mi práctica artística o incluso lo que hago aquí en la academia vaya muy o esté separado de algo muy transparente, de acuerdos, de que si alguien me dice, mira, a mí no me está gustando esto, yo no puedo seguir en contacto contigo, pues simplemente ya hasta ahí y yo no voy a utilizar absolutamente nada. O sea, te digo esto porque me ha pasado en muchos momentos de esta investigación que estoy haciendo aquí, que al ser cualitativa, que odio esa palabra porque aquí se le ve muy como eso, no han entendido por qué yo me estoy tomando tanto tiempo y por qué me cuesta tanto escribir y por qué todo tiene que ser en primera persona, pues justamente porque para mí este asunto ético de todas las condiciones del trabajo pues termina siendo como tan de la mano de lo emocional y de los vínculos que pareciera que no me salgo de lo uno ni termino haciendo lo otro. Es como, Uf, es que es una posición muy complicada. Yo, por ejemplo, pensaba, digo, leyendo tu documento, y entonces, de qué puede vivir el artista? a mí sobre todo con retratos no hablados me enfrenté a eso porque es la primera vez que creo que, bueno, sí, que pasó que tuve como cierta notoriedad sobre todo en Bogotá con este trabajo, ¿no? Y de hecho ese trabajo me permitió estar aquí, entonces debo mucho, estoy muy agradecida por todo esto, pero justo en ese momento en el que empecé a escuchar voces muy críticas diciéndome como incluso, ¿cuál va a ser tu siguiente obra si vas a seguir trabajando sobre este tema? Porque voy a hacer una curaduría para una galería y yo solamente decía, pero ni siquiera entienden que esto apenas está empezando y que ya son unas 7 u 8 personas que además me están diciendo, María, sigamos haciendo cosas, me refiero a las personas del proyecto y que son mis amigos y amigas hasta el momento. Yo, ¿cómo te voy a hablar de piezas para una curaduría? O sea, es como no es de esa manera que... Y a mí me costó mucho porque ahí me di cuenta que yo no tenía nada de claridad sobre qué iba a hacer, de qué iba a vivir y luego empecé a pensar, quizás lo mío es más empezar a trabajar justo en este momento de la implementación de los acuerdos de paz. Yo decía, bueno, de pronto con esta maestría que terminé, yo puedo llegar a hacer investigación en alguna institución del Estado y conectar todo más con comunidades. Estaba súper equivocada porque por ese lado tampoco es. Y ahora pues estoy dentro de la academia, pero sí, es muy complicado. O sea, incluso Yorladi y Gabriel son un gran ejemplo para mí. Yorladi es profesora y se dedica y le encanta trabajar con niños y niñas explorando el arte a partir de un montón de ejercicios y de ideas y metodologías. Y es lo que hacemos juntas cuando vamos a trabajar a Beltrán, que es una de las comunidades con las que trabajo para este proyecto, pero pues no es del arte de lo que vives y no es de vender piezas ni videos ni nada, pues. Uf. mm. Y no hay una vía, no has visualizado una vía en la que sea posible ese escenario de que puedas vivir del arte. Pues mira que llegando aquí a Europa me di cuenta que yo era bien ingenua porque no tenía, o sea, todavía no es que sea, no tengo mucha experiencia en eso, pero me he rodeado de muchas personas, artistas, hombres y mujeres, que de hecho llegaron aquí con estos proyectos de residencia en un lugar, residencia en otro, y claro, esto te da movilidad, obviamente es muy limitado y es muy precario. Y en algún momento lo he pensado, yo no sé qué tanto lo logre porque yo siento que igual esto te exige una producción y te exige con tiempos muy concretos llegar a algo. Pero ahora que estoy tratando de terminar mi doctorado, creo que algo que medio, o sea, algo que me motiva y que quizás ojalá se concrete en el futuro es que yo creo que todas estas herramientas como de no solo de aprender a escribir de cierta manera, de poder llevar a cabo proyectos ya como más organizados, no solo tiene que pasar dentro de la academia. Yo quisiera como si vuelvo a Colombia o desde donde sea que esté, poder articular procesos entre comunidades establecidas en ciertos lugares y buscar fondos ya sea con instituciones universitarias o con ONGs o incluso museos que ahora hay, esto está pasando mucho en muchas partes del mundo, que igual se están articulando universidades con museos y bueno, como que hay ya una cosa más transdisciplinar también por ese lado.
pero aún así es muy vago. O sea, yo la verdad no sé qué voy a hacer después del doctorado, para Claro, nada. no, es complicadísimo el tema del arte, por eso sobre todo, porque pues como el artista tiene que comer y necesita dónde vivir y etcétera, ¿no? Y parece que eso no, bueno. Y con estos que son más procesos en sí que piezas, también es como, o sea, si quieres propiciar eso y encontrar fondos para eso, pues entonces en qué formato se encaja, ¿no? Porque al final a mí me ha pasado con el doctorado, yo conseguí fondos para una investigación que tiene que ver con ríos, con desaparición forzada en Colombia, pero no tan enfocado en lo que ha ocurrido desde el aspecto como muy visible de la violencia, sino cómo ciertas personas pueden continuar con su vida y un poco la idea de futuro, ¿no? Pero luego de que me dieran los fondos y que yo ya había escrito gran parte del proyecto, me di cuenta que yo no tenía ni idea realmente de qué formas va a tener esto, qué formatos, cómo va a terminar. Y ahora o sea, es algo en lo que estoy también aquí. Una cosa es la disertación escrita, pero otra cosa es que quizás pueda haber videoensayos, ya hay piezas o ciertos resultados de talleres que hemos hecho con las personas con las que trabajo en Colombia y estas comunidades, entonces también me han dicho, bueno, pero ¿por qué no pensamos en hacer un museo aquí cerca al río? Porque yo quisiera que se pudiera mostrar lo que ya hicimos. Entonces también están las demandas o no, bueno, no demandas en el sentido legal, sino las necesidades de estas personas que ahora también, y me gusta que se apropien de eso, pero pues es como, guau, a ver, calmémonos y vamos a ver. Hay que darle forma y hay que negociarlo, es complicado. En ese sentido, digo, el trabajo con comunidades y básicamente el que tú desarrollaste con retratos no hablados, ¿cómo funciona esa dualidad de los conceptos de memoria y olvido? Ah, esa es otra muy buena pregunta porque yo creo que yo empecé a enmarcar mi proyecto como en una pregunta por la memoria hasta ahorita con el doctorado, pero antes sí manejaba mucho el asunto del olvido o de decidir esperar o no esperar o de los cierres, como que en un momento llegó el olvido a ser un concepto importante para mí en la investigación. Y luego me di cuenta, digo, olvido no, sino memoria, perdón. Pero luego me di cuenta, sobre todo cuando empecé a trabajar con niños y niñas, que creo que algo que yo también venía explorando y no tenía muy claro era que más allá de la memoria, sobre todo de la exploración del pasado, hay algo a mí que me parece que es muy potente y que creo que puede servir para muchas personas para imaginar incluso encuentros que no vayan a pasar, pero simplemente imaginárselos y era la idea de futuro. Y como ahí la idea de memoria, pues no sé si estoy en ese juego ahorita, si me funciona o no esa noción para tratar de imaginar salidas a todo lo malo que pasa. Pero claro, esto solo aparece hasta cuando empiezo a trabajar con niñas y niños. Mm. Ah, qué Claro, interesante. porque trabajando con mamás y papás de personas desaparecidas, creo que igual sí había muchos contrastes, ¿no? O sea, por un lado tenía las personas que tenían muy claro cómo hicieron, entre comillas, para olvidar o para cerrar esto y continuar con sus vidas, pero también por otro lado las personas que llevan 15, 12, 18 años y que incluso siguen limpiando las prendas de sus hijos, siguen conservando los espacios de sus hijos, que igual son otras, para mí ay, se me olvida esta palabra, como estrategias muy válidas también, que muchas veces pensamos como, guau, ¿cómo puedes atravesar este dolor tantos años? Pero gracias a ellas me he dado cuenta que justamente es lo que les permite como lograr cierta calma, quizás no es tan negativo como pareciera, pero yo creo que ya ahora no, en mi caso yo siento que más allá de solo pensar esto como memoria, tiene que ver mucho también con imaginarse algo que no ha pasado, ¿no? Como esta idea muy de jugar con lo especulativo también. Por ejemplo, una de las mujeres con las que trabajo, recuerdo que en algún momento me empezó a compartir dibujos que hacía ella con otro de sus hijos. Y en estos dibujos era como que había escenas en las que me contaba como que yo me imagino que un día voy a ir a un río y entonces sí me voy a encontrar a mi hijo o haciendo esto o escarbando tierra y ahí lo voy a encontrar.
Y yo empecé a pensar, pues es que, y ahí viene otra carencia del Estado, creo, u otra cosa que está muy clara. Cuando ya tienes tan clara la imposibilidad, porque el tiempo pasa, porque no te escuchan, porque no hay recursos, pues creo que me parece que es como qué poderoso que puedan hacer estos ejercicios narrativos tan fuertes de imaginarse ese encuentro. Es como la única vía que tienes y creo que es un ejercicio creativo muy potente. Y yo empecé a ver mi exploración como eso y era como, entonces encontremos juntos justamente eso que nadie te va a poder dar, aunque sé que es muy complicado. Yo la verdad todavía no lo enuncio así como que a mí me interesa explorar modos de encuentro alternativos, pero también especulativos y como formas de salir de esto hacia el futuro, porque siento que algo que está implícito es que justamente ya no va a haber ese encuentro físico, ¿no? Pero pues cómo lo haces a través del arte o cómo lo haces a través de la escritura, de la fotografía. Sí, en mi experiencia, digo, haber presenciado como estos actos de resistencia que llamas tú, de elaborar, o sea, como estos altares o como mantener los objetos, pero también se me hizo muy duro ver cómo esos objetos se van deteriorando, porque es Sí, como si vivieran en un, digo, fue mi percepción, ¿no? Como ¿mm? en un cementerio, Sí, pero estando vivos en su misma casa. Eso yo era lo que percibía y se me hacía durísimo, o sea, muy, así como que yo salí muy... que incluso te das cuenta que cuando piensas que estás cuidando y preservando, cada vez que le pones agua, cada vez que limpias, cada vez que tocas algo, pues lo estás desgastando, ¿no? Hay una pérdida ahí, siempre hay pérdida, sí. No, Claro, a mí todo esto me ha tocado también muy profundo. es muy duro. Pero entonces yo digo, en el Museo de Memoria Histórica, en el Museo de la Memoria, pues no van a poner estos objetos, yo creo, ¿no? Porque también hablaría de la incompetencia del Estado, hablaría de la impunidad, hablaría de la imposibilidad de ejercer justicia. Entonces, Sí, para ti, ¿qué significa trabajar este tipo de archivo? O sea, hacer memoria con este tipo de archivo. pues es que yo creo que, bueno, no sé qué tanta claridad tengo para responder tu pregunta, o sea, digo de una manera muy concreta todavía, porque yo también estoy atravesando todo esto en este momento, pero yo creo que, o sea, esto ya lo han hecho mucho, ¿no? También esto de recoger objetos sí, como ponerlos a circular como ciertos dispositivos en ciertos museos y cosas así, por ejemplo, la obra de Erika Dietes. Ujú. No sé si la conoces o la Sí, has sí, por visto. supuesto. Relicarios, por ejemplo, No, ¿no? sí, sí. Y yo cuando empecé a visitar a estas personas y me empezaron a compartir y a permitirme entrar más a sus espacios y me doy cuenta de todo esto, siento pues es que es justamente eso que hace el tiempo, que hace el agua, que hace el polvo, pues lo que para estas personas también es un poco como que a través de estos fenómenos, estas personas están pudiendo entender lo que es la muerte, lo que es la vida, lo que es desaparecer. Y finalmente son como experimentos muy, no sé, muy personales que cada quien hace. Yo honestamente siento que no estoy interesada en que estos objetos se tengan que mover o desplazar a otro lugar para ser vistos. O sea, no necesariamente lo veo como eso. Y algo muy fuerte que pasó durante la primer cuarentena, porque yo estoy trabajando, una de las personas de Retratos No Hablados, Adriana Lalinde, con ella seguimos mucho en contacto, sobre todo WhatsApp es como mi canal de comunicación para el doctorado y seguimos trabajando juntas y recuerdo que gracias a ella me enteré que en agosto del año pasado, después de que estuvo muchos meses cerrado el, este lugar se llama, bueno, el lugar de la memoria en Granada, Antioquia, no recuerdo muy bien el nombre que tiene, pero estuvo cerrado por cuarentena y este es un lugar. Sí, este lugar. Entonces es un lugar que cuenta con fondos del Estado muy limitados y bueno, simplemente por cuarentena lo tuvieron que cerrar, pero resulta que las condiciones de este lugar y la falta de presupuesto y quizás, eso no lo puedo asegurar, pero hasta la falta de conocimiento muy claro sobre cómo conservar ciertos materiales, ocurrió que cuando lo volvieron a abrir,
fueron a sacar todo y se dieron cuenta que había humedad y que todo el tiempo que esto estuvo guardado, pues empezaron a diluirse y a humedecerse un montón. O sea, hasta donde yo leí decía que casi el 80% del archivo de las libretas de la memoria que tenían estaba completamente lleno de hongos y afectado por el agua. Y a mí esto otro también como que dije, es que es así, no sé, es muy, creo que este tema de la memoria definitivamente para mí está muy atravesado por lo material. Yo creo que solo a través de observar todo esto y de entender y dialogar e interactuar con esto es que se puede un poco como que empezar a entender qué es esto de desaparecer, qué es esto de morir, qué es esto de transformar o de transformarse. Y bueno, no sé si contestó en algo la pregunta que me habías hecho del museo y los No, objetos. sí, sí, por supuesto. ¿Tú dirías entonces que retratos no hablados tiene que ver con la memoria histórica? No, yo creo que sí, sin duda tiene que ver, quizás empezó con ese marco, pero yo creo que terminó siendo y sigue siendo otra cosa, que va más allá del marco de memoria histórica. O sea, yo siento que también es un discurso en el que soy consciente que tuve que enmarcarme incluso para redactar el documento para esta convocatoria. Obviamente que tuve que mencionar un montón de cosas, pero siento que con el tiempo esto se ha salido de ahí mucho. Y yo misma también me siento muy chocada con todo este marco. ¿Y en qué escenario lo visualizas ahora? Hmm, Esa es una buena pregunta porque algo que hemos estado discutiendo últimamente y para lo cual tendremos que buscar fondos pronto es porque sí queremos que efectivamente sea una plataforma digital, pero no tenemos tan claro todavía realmente qué es lo que queremos compartir ahí. O sea, es decir, muchas personas me han dicho yo quiero contar, así sea de manera escrita, no solo con los audios cómo desapareció mi hijo para que todo el mundo sepa. Hay otras personas que dicen la verdad, yo no sé si yo quiero volver a compartir eso. Entonces, en este momento, yo la verdad tampoco tengo muy claro cuál es el objetivo si esto fuera una plataforma digital. Disculpa, es que tal vez no fui claro. Ujú. Tú comentabas que había desbordado como los límites del contexto de la memoria histórica, Ah, la pieza o el proyecto. sí. ¿Qué escenarios que no son la memoria histórica? Ah, ok. O Sí, sea, dices escenarios como en cuanto a lo propuesto de la itinerancia, ciertos lugares, cuando no físico, si no es en la memoria histórica, ¿en dónde inscribirías la pieza? uf, ¿Dónde la si no, ves? si no es en la memoria histórica, ¿en dónde la inscribiría? Bueno, pues yo creo que tiene que ver más con un poco como, no, un poco no, un poco mucho con sí, como con los, no sé, ¿cómo sería? Como ejercicios. Sí hay memoria, yo no lo quiero poner el marco histórico, pero yo creo que sí hay mucho unos ejercicios, unas reflexiones personales sobre la ausencia y sobre la muerte. No sé si seguramente es memoria todo esto que estoy diciendo. Yo creo que memoria, no histórica, pero sí memoria. ¿Por qué no histórica? ¿Por qué no histórica? Porque esa es una muy buena pregunta. Porque siento que particularmente con un par de estas personas, como que de tanto hablar de esto y de irnos juntas a ver, por ejemplo, algo pasó un día, fuimos con una de estas personas a observar un río toda una tarde y después de estar observando y de tratar de entender lo que hace el agua cuando sube de nivel o lo que hace el cambio de una temporada a otra, invierno, verano, resulta que esta persona empezó a comprender un montón de otras cosas y luego dijimos, vámonos a tener una cita con un geólogo en Bogotá y su equipo nos recibió y nos abrieron los ojos de una manera que incluso terminamos, recuerdo que esa sesión terminó en observar por el microscopio un montón de fósiles de no sé cuántos años, de qué tipos de dinosaurios, y esta mujer que estaba ahí conmigo, Marta se llama, me decía, o sea que si mi hijo se llega a convertir en un fósil, si un pedacito de mi hijo se llegara a convertir en un fósil en millones de años, quizás alguien lo encuentre y hable sobre nosotros, no sé en qué pasado tan lejano, ¿no? Y recuerdo que ese día alguien nos habló
de que ese era un tipo de medición del tiempo tan extendido que eran como eras geológicas, ¿no? Que se nos escapaban casi de la comprensión. Y yo creo que ahí me di cuenta que esta es una búsqueda también porque estas personas y yo podamos comprender todo esto que es tan pequeñito dentro de fenómenos tan complejos y es justamente eso, entender cómo vives o cómo puedes morir materialmente, qué es descomponerse y siento que ahí no es realmente algo como la memoria histórica lo que engloba esto porque se sale totalmente, ¿no? Incluso al punto de que ya las conversaciones no son tanto acerca del conflicto, lo que está pasando en la región o qué pasó con la reparación simbólica o material, o si te han amenazado o no otra vez, sino simplemente como, sí, son como, yo siento que son fenómenos que al ser materiales, pero tan extendidos en el tiempo, como que empiezan a permitirte hablar de otros, sí, como justamente eso, sobre otros fenómenos quizás muy elementales, ¿no? Como me estoy haciendo vieja. Una de estas mujeres me decía eso, me preocupa hacerme vieja porque se me olvidan las cosas y ya no me voy a acordar de mi hijo el desaparecido. Wow, tremendo. Mm. Yo, mira, me quedo con una sensación de... Me da gusto primero haber hablado contigo, qué padre, porque es ponerle una cara y una voz al proyecto. Te digo, yo creo que con el documento ya había yo cubierto bastantes dudas que yo al comienzo empecé a escribir y luego decía, ya está, ya está, ya está, ya. Había ángulos que yo quería saber y me impacta, me llegan pues, por mi historia personal también. Mm. Y, y te voy a compartir lo que surja del proyecto. Muchas gracias. Voy muy lentamente, Yo soy una tortuga. pero que en su momento pues veré lo tuyo seguramente, lo voy a ver, porque digo, tengo ya mucho tiempo fuera, pero he estado rastreando, rastreando, rastreando y ubico las referencias que tú me das, entonces no estoy tan lejos de eso. Bueno, perdón que no pensé en eso, que quizás estaba hablando muy local de ciertas cosas y no sé. No, 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 sí las ubico, aquí las tengo pegadas en la pared. Las tengo aquí pegadas en la pared, entonces no te preocupes, tenemos un tema común. Y pues abierto para lo que haga falta, María. Un gusto. Sí, si quieres que volvamos a hablar y también para un poco contarnos de ambos lados qué estamos haciendo, me gustaría Estaría muy mucho. chévere. ¿Cuándo Sí, terminas tú en Zurich? se supone que yo debo entregar en enero como mi manuscrito completo y de ahí, después de eso, son hasta 3 meses para entregar correcciones y defender mi tesis, pero posiblemente en mayo, no lo sé. No, pues te deseo mucha suerte con ese proceso. Ya me imagino, yo estoy estresado y todavía me falta tiempo, pero siento que me ¿Cuánto falta llevas en tu mucho. doctorado? Disculpa, ¿Cuánto llevas en tu doctorado? estoy en el quinto semestre. Ah, bueno, todavía, ya, bueno, sería. No, pero yo veo lo que me falta y digo, no, ¿a qué hora va a acabar eso? Se me hace complicado. Sí, Pero poquito a poco, yo creo que trabajando al ritmo y en la medida de lo posible, como tú decías, aquí no se acaba la vida. Hay que sí, seguir. yo creo que también es un asunto de priorizar. Alguna vez alguien me dijo, es de como el fondo y ¿cómo era? En inglés es background y foreground, lo que está adelante, lo que está en el fondo, y creo que es justamente ir alternando prioridades. Y yo creo que durante un montón de tiempo del que llevo aquí, mi primera cara fue el doctorado, y luego me di cuenta como, o sea, sí lo quiero terminar, pero yo no puedo seguir dejándome afectar de esta manera y dando toda mi vida a mi cuerpo por eso. Aparte de que, claro, un doctorado cambiará dependiendo del tema, pero este tema en particular y la manera en que trabajo a mí me toma mucho emocionalmente de mí y entonces eso además requiere de otros cuidados y el tiempo. Me llega, digo, muy a tiempo ese comentario, porque yo creo que sí hay que entender el frente y el detrás Sí, para sobrevivir y para seguir la vida, porque pues no, sí, está complicado. Yo ni domingos tengo ya, no. pero hay que liberarlos, hay que Eso, liberarlos.
Y mira que o sea, no, no está mal, pero que a mí me costó empezar a valorar lo que yo tenía aquí en Suiza. Después te puedo hablar un poco por qué mi idea de Suiza era tan compleja. Y luego de empezar a entender es que no es privilegio que la gente aquí termine a las 5 y vaya al parque o al lago, lo que sea. Realmente es tener muy claro y ser disciplinados con su bienestar, realmente. Claro, para la Y salud. ahora agradezco mucho que a mí me empezaron a cambiar mucho como mis rutinas y mis hábitos desde que empecé a ser más consciente de que yo misma estaba jodiéndome mucho con lo que hacía de no parar y de clavarme pues ahí. Uf, Mm. no, estás hablando por mi, por mi pensamiento. Estoy en ese punto justamente y sé que hay que tomar Ay, tiempo para uno mismo. Muchas pues gracias, María. Muchas gracias. me gustó mucho conocerte. Y salúdame a Paloma, oye, qué padre que Listo, te conoce. te diré. Un De hecho, abrazo. puedo tomar una foto rápido de la Claro. pantalla. Listo. Oye, luego te envío la grabación para que la tengas. Muchas gracias. Ya tomé la foto. Sí, escribámonos a ver cuándo volvamos a vernos y Claro, hablar. claro que sí. Un abrazote. Un Chao. abrazo también. Chao, cuídate.